Jóvenes, buenas noches. Les habla su profesor Juan Cancio Arcila. Vamos a hablar de la parte 2 de los aspectos de torques en el gesto deportivo. Habíamos llegado en la clase anterior a calcular todos los torques de las fuerzas implicadas con respecto al centro de rotación ubicado en el codo. Pero hacíamos énfasis en una situación muy importante, y es la situación de equilibrio estático. El equilibrio estático debe cumplir con dos condiciones. La primera, una condición de equilibrio rotacional, y la segunda, una condición de equilibrio traslacional. No hay prioridad en el orden. Se me ocurrió primero hablar de la condición de equilibrio rotacional. ¿Por qué? Porque uno de nuestros objetivos es calcular el valor de la fuerza Fm. En una condición de equilibrio rotacional debe ocurrir que la suma algebraica de todos los torques del sistema con respecto a un punto particular sea nulo, es decir, de cero. Lo estamos expresando simbólicamente de esta manera. La suma de torques con respecto al codo debe dar cero. ¿Para cumplir con qué? Con esta condición de equilibrio rotacional. Pues bien, vamos a hacer esa suma algebraica cogiendo todos los valores encontrados. Primero, el torque de la fuerza de contacto con respecto al codo es cero. Escribo cero. Vamos al segundo torque, el torque de la fuerza muscular con respecto al codo. Vamos a colocar el valor encontrado donde hay una incógnita, que es la fuerza muscular. Colocamos más Fm por 0,047 metros. Este es el segundo sumando. Seguimos con el tercer torque, que observamos que es negativo, y colocamos el signo y el valor, 0,3 kilográmetros. Y enseguida colocamos el torque del peso de la mancuerna con respecto al codo, que también es negativo, es menos 4 kilográmetros. Está expresado acá. Toda esa suma algebraica, recuerden, suma algebraica es signo y valor, me tiene que dar 0. Y vemos que es una ecuación que tiene una sola incógnita, que es la fuerza muscular. Este 0, pues ya no lo escribimos. Escribimos Fm por 0,047 metros, menos y menos, entonces hacemos la suma algebraica de menos 0,3 y menos 4 y me da menos 4,3 kilogramos metro. Y eso va a ser igual a 0. Ahora, como queremos despejar la fuerza muscular, pues este valor conocido que está con signo menos, lo pasamos al lado derecho de la igualdad con signo más. Entonces decimos que Fm por 0,047 metros va a ser igual, este queda positivo en el otro lado, 4,3 kilogramos metro. Ahora, despejemos Fm. Este factor lo vamos a pasar a dividir en el miembro derecho de la igualdad. Entonces, Fm es igual a 4,3 kilogramos metro dividido 0,047 metros. Cancelamos metros y me queda kilogramos fuerza. Al hacer la división me da 91,49 kilogramos fuerza. Ese es el valor numérico de la fuerza muscular. Ahora, como estamos en una condición de equilibrio, en este caso rotacional, pues ocurre que este músculo no debe variar en longitud durante un intervalo determinado de tiempo. Y además la palanca, todo el sistema de palanca, que es el segmento anatómico más la mancuerna, no se debe mover. Por tanto, eso lo logramos con una acción isométrica. Una acción isométrica donde las fuerzas flexoras no superan a las fuerzas extensoras. Es decir, las fuerzas flexoras, que en este caso son musculares, son iguales a las fuerzas opositoras, que favorecerían la extensión, se opondrían entonces a la flexión. A ver, aquí tengo que hacer una aclaración. No es que solamente este músculo esté participando en una posible flexión del codo. No, no hay ningún músculo que por sí solo pueda producir un gesto. Siempre los gestos articulares son producidos por grupos musculares. Lo que pasa es que el principal motor del gesto se le dice agonista, y a los que le ayudan se les dice sinergistas. En algunas ocasiones, donde hay
algún músculo que ayuda de manera muy importante, casi que con la misma intensidad que el que denominamos agonistas, entonces se habla de que ambos músculos pueden ser agonistas. Entonces aquí, en forma simplificada, decimos que esta fuerza muscular está representando a todas las fuerzas musculares que favorecen la flexión de codo. Y dentro de las fuerzas opositoras estamos teniendo en cuenta entonces la fuerza de contacto y los pesos del sistema, el peso del segmento anatómico y el peso de la mancuerna. Pero también tendríamos que considerar la fuerza moduladora de los músculos antagonistas, por ejemplo, del tríceps braquial, que aquí pudiera ser de pronto mínima, pero también debería, en forma completa, debería tenerse en cuenta. Como les digo, estamos simplificando el modelo. Muy bien. Entonces, vamos a decir que esta fuerza muscular en esta condición de equilibrio estático, entonces, tiene una acción isométrica, lo que significa que las fuerzas flexoras, como lo dije ahora, no superan las fuerzas extensoras. En el caso de llegar a superar este valor, entonces habría un predominio, una prevalencia de las fuerzas flexoras sobre las extensoras, y entonces el músculo se estaría acortando y la palanca anatómica se estaría movilizando en flexión. Sería una flexión activa y la acción muscular sería concéntrica. En el supuesto caso de que la fuerza muscular fuera inferior a este valor, entonces estarían prevaleciendo las fuerzas extensoras sobre las fuerzas flexoras y estaríamos en una extensión pasiva del codo porque estaría producida básicamente por fuerzas externas que son los pesos del segmento anatómico y de la mancuerna. Sería una extensión pasiva. Ahora, lo que pudiera hacer el bíceps sería una oposición para que la descarga fuera gradual, pero entonces el músculo se estaría alargando y la palanca anatómica se estaría movilizando, por lo tanto la acción del bíceps braquial en esta situación sería una acción excéntrica. Muy bien. Ahora, pasemos a la segunda situación o condición de equilibrio, que es el equilibrio traslacional. En el equilibrio traslacional, la suma de fuerzas en los diferentes ejes debe ser cero. Como estamos trabajando en el plano, entonces diremos que la suma de las fuerzas en X es cero y la suma de las fuerzas en Y es igual a cero. Pero para esto debemos determinar los componentes rectangulares de las fuerzas oblicuas que hay en el sistema. Encontramos que la fuerza muscular es oblicua y que la fuerza de contacto es oblicua, es decir, no son ni paralelas ni perpendiculares a ninguno de esos dos ejes. La fuerza muscular que es oblicua entonces tiene dos componentes rectangulares. En este espacio que circunscribí con color naranja, entonces hemos pintado el triángulo rectángulo para los componentes rectangulares de la fuerza muscular. Vemos que hacia la izquierda está la fuerza muscular en X y hacia arriba está la fuerza muscular en Y. No es que esté ubicada aquí precisamente, estaría ubicada aquí, en el punto de inserción, ¿cierto? Lo que pasa es que esta es una construcción auxiliar que se aplica y que se llama ley del polígono. Yo cierro una figura geométrica, se llama ley del polígono. En este caso el polígono es un triángulo. Entonces observen que en este triángulo rectángulo, porque son componentes rectangulares, FMX y FMY, entonces la hipotenusa es la fuerza muscular. La fuerza muscular en X es el cateto adyacente y la fuerza muscular en Y es el cateto opuesto. Ahora, de la misma manera, tenemos aquí la fuerza de contacto con un ángulo θ. Completamos por la ley del polígono el triángulo y tenemos aquí la fuerza de contacto en X y la fuerza de contacto en Y que la trasladamos allá para formar el triángulo rectángulo. La fuerza de contacto sería la hipotenusa, la fuerza de contacto en X sería el cateto adyacente, porque estamos considerando el ángulo θ, y la fuerza de contacto en Y sería el cateto opuesto. De manera que con esto podemos aplicar perfectamente las funciones trigonométricas elementales. Entonces, procedamos a calcular entonces la sumatoria de fuerzas en X que debe dar 0. Entonces, ¿cuáles hay en X? Hay unas hacia la derecha, vamos a considerarlas positivas, y unas hacia la izquierda, vamos a considerarlas negativas. Si observamos aquí, entonces vemos que la fuerza de contacto en X va para la derecha, entonces la consideramos positiva, le colocamos más FCX, entendiendo que este sería el valor numérico, y vamos a restar la FMX que va hacia la izquierda, menos FMX, y debe dar 0. No hay ninguna otra fuerza en X, porque estas otras dos son perpendiculares al eje mecánico. Entonces,
FCX menos FMX, pero FMX es el cateto adyacente. Y el cateto adyacente yo lo calculo por medio del coseno. El cateto adyacente es la hipotenusa por el coseno del ángulo. O sea, FM por el coseno de alfa, ¿cierto? Hipotenusa por el coseno de alfa me da FMX. Y entonces esto me tiene que dar 0. Despejo FCX y esto que está con signo menos pasa al otro lado con signo positivo. Queda que FCX es igual a FM coseno de alfa. Y ahora vamos a reemplazar los valores conocidos. Acabamos de encontrar en la parte anterior lo que era la fuerza muscular. Entonces, FCX va a ser igual, FCX igual. Entonces, FM es 91,49 kilogramos fuerza, ya encontrado. Y el coseno del ángulo, que es 70 grados. Al hacer estas operaciones en la calculadora, entonces encontramos que FCX es 31,29 kilogramos, trabajando con una aproximación a 2 cifras decimales. Muy bien. Miren cómo la suma de fuerzas en X me permitió calcular la fuerza de contacto en X. O sea, esta fuerza que va en este sentido. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, pero para las fuerzas en Y. Entonces decimos que las fuerzas en Y en una condición de equilibrio translacional deben dar 0. Entonces, vamos a tomar con signo menos todas aquellas que vayan para abajo y con signo más todas las que vayan para arriba, entendiendo que las letras que hay allí son los valores numéricos. Entonces, empezamos con la fuerza de contacto. La fuerza de contacto tiene un vector en Y hacia abajo. Miren, un vector en Y hacia abajo. Entonces decimos menos FCY. Ahora, vamos a la fuerza muscular. La fuerza muscular tiene una fuerza muscular en Y hacia arriba. Entonces decimos más FMY. Seguimos con W, pero este W va hacia abajo, entonces digo menos W. ¿Cierto? Y seguimos con Q, que también va hacia abajo, entonces es menos Q, y eso tiene que dar 0. Pues bien, vamos a despejar menos FCY. Entonces paso todos los otros valores con signo menos al lado derecho de la igualdad. Entonces quedaría menos FMY, quedaría más W y más Q. Perfecto. Y ahora vamos a reemplazar el valor de FMY. Entonces, menos FCY será igual a menos FMY. ¿Pero qué es FMY? El cateto opuesto. Entonces se calcula por medio de la función seno. Es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. Entonces será igual a la hipotenusa, que es FM, por el seno del ángulo alfa, más W y más Q. Y ahora reemplazo los valores. Coloco el menos. Sabemos que FM es 91,49 y el seno de 70. Más W, que vale 1,5, y Q, que vale 10. Hacemos todos esos procedimientos. Aquí miramos que menos FCY es igual a esta multiplicación aquí me da menos 85,97 kilogramos, pero le sumo 11,5 kilogramos, que es la suma de Q y W. Y al hacer entonces este cálculo, esta operación, encuentro que vale menos 74,47 kilogramos. O sea, menos FCY vale menos 74,47 kilogramos, y obviamente multiplicando por menos 1, FCY será igual a 74,47 kilogramos. El menos a los dos lados se vuelve positivo. Ahora, como ya tengo FCY y tengo FCX, y son las componentes rectangulares de la fuerza de contacto, yo puedo perfectamente calcular la fuerza de contacto utilizando el teorema de Pitágoras, que me dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, al hacer los cálculos tomando FCX y FCY, ustedes los hacen, se van a dar cuenta que la fuerza de contacto tiene un valor de 80,78 kilogramos fuerza. Pero todavía no la hemos determinado completamente porque falta su dirección, su ángulo θ. Ese ángulo θ. Recuerden que la tangente de un ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, si yo saco la tangente inversa del opuesto sobre el adyacente, tengo el ángulo y es 67,21 grados. Todo esto para esta condición de equilibrio estático. Ahora, es importante anotar que ese componente en Y de la fuerza de contacto, que lo vemos acá, 74,47, comparándolo con el componente de la fuerza muscular en Y, que lo tenemos por acá, el componente de la fuerza muscular en Y, que es este, ¿cierto?
85,97, miren ustedes que la fuerza de contacto en gran parte trata de compensar o de oponerse a esa fuerza muscular. O sea que no es solamente el valor de los pesos, sino también el valor de la fuerza de contacto, que puede en un momento determinado oponerse a algún tipo de movimiento.